Aquello que muchos consideran pecados leves, como la ira o un simple deseo mal dirigido, fue puesto por Jesús al mismo nivel que crímenes que la sociedad condena con vehemencia. Y esto plantea una pregunta que incomoda incluso al discípulo más dedicado. ¿Hemos subestimado el poder destructivo de nuestro propio corazón? Antes de seguir adelante, vale la pena preguntar, ¿qué pasaría con tu vida si finalmente entendieras por qué Jesús hizo estas comparaciones tan fuertes? Y sobre todo, cómo esto transforma completamente la forma en que te ves a ti mismo y a los demás. Quien sigue escuchando estas palabras decide mirar hacia adentro, con fe, como alguien que reconoce que no fue creado al azar, sino como un elegido que lleva consigo un propósito que viene de Dios. Este video no es un simple estudio religioso, es un espejo profundo capaz de revelar cómo pequeñas actitudes pueden moldear el destino de las relaciones, las elecciones e incluso la forma en que ves a quienes caminan a tu lado. Jesús no hizo exageraciones aleatorias, abrió puertas a una sabiduría que pocos se atreven a explorar, y quien cruza esas puertas nunca más interpreta la vida de la misma manera. Entenderás por qué Jesús amplió tantos límites y transformó las reglas externas en invitaciones a un cambio interior radical. Descubrirás cómo dominar los impulsos antes de que te dominen a ti, cómo ver la dignidad del otro antes de que se instale el desprecio, y cómo construir relaciones que reflejen el amor y la justicia que provienen del propio Dios. Es curioso notar cómo, detrás de leyes antiguas que muchos consideran rígidas o distantes, existe una lógica sorprendentemente humana, casi íntima, como si cada mandamiento fuera una ventana al alma. Cuando Jesús retoma la Torá ante personas que la conocían desde la infancia, no repite normas como quien revisa un manual de reglas, revela capas profundas, ocultas bajo siglos de tradición. En lugar de ver los mandamientos como fronteras mínimas, los presenta como vías de acceso a un modo de vivir que protege la dignidad, restaura las relaciones y evita que el mal se instale en las pequeñas grietas de la vida cotidiana. Así, cada ley se convierte en una invitación a la sabiduría y no en una carga moral. Es como si Jesús dijera que el problema nunca fue solo lo que hacemos, sino en lo que nos estamos convirtiendo. Y en este punto, prepara el terreno para un primer ejemplo que lo cambiaría todo. Lejos de sonar como un maestro que solo cita textos antiguos, Jesús se posiciona como alguien que ve el engranaje interno del comportamiento humano. Sabe que las leyes nacieron para contener el caos, pero también para guiar la construcción de comunidades saludables, algo que las sociedades antiguas entendían bien después de siglos de convivencia marcada por conflictos tribales, venganzas y disputas familiares. Al reinterpretar los mandamientos, Jesús expone no solo lo que significaban, sino lo que pretendían impedir: la corrosión moral que comienza por los detalles, por los gestos invisibles, por los pensamientos que nadie ve. De este modo, invita al público a mirar más allá de la literalidad y a percibir que cada mandamiento es un mapa para mejores relaciones. Y es exactamente en esta dirección que sigue al abrir su primer estudio de caso, un tema que, a primera vista, parece extremo, pero revela mucho sobre lo que está en juego. De repente, Jesús lleva a todos a enfrentar un tema que nadie esperaba profundizar: el homicidio, quizás el mandamiento más consensual de toda la Torá. En un mundo marcado por disputas territoriales, venganzas familiares y tensiones políticas bajo el dominio romano, no matarás parecía algo demasiado obvio, incluso para los más simples entre los oyentes. Pero Jesús no elige este mandamiento al azar. Lo utiliza como un espejo que revela la raíz de las crisis humanas antes de que lleguen al punto de ruptura. En lugar de tratar el asesinato solo como un acto extremo, muestra que este acto surge mucho antes, germinado en actitudes que pasan desapercibidas. Así, lo que parecía un recordatorio básico se transforma en la puerta de entrada para comprender la profundidad del corazón humano. Y es ahí donde Jesús comienza a cambiar la clave de la conversación.
Al citar este mandamiento tan conocido, desmantela la falsa sensación de seguridad moral que muchos llevaban consigo. La idea de que no matar a nadie sería prueba suficiente de integridad. Señala la tradición hebrea, donde los profetas ya denunciaban que la violencia comienza en los pensamientos y se infiltra en la convivencia hasta explotar en tragedia, como se ve en la historia de Caín y Abel, narrada hace milenios. Jesús va un paso más allá al transformar el mandamiento en un punto de partida, no de llegada, empujando al público a reflexionar sobre las pequeñas tensiones diarias, malentendidos, resentimientos acumulados y gestos de desprecio que fermentan con el tiempo. Con esto, abre espacio para una revelación aún más desconcertante: la conexión entre la ira, los insultos y la desvalorización humana que puede, silenciosamente, destruir mucho antes de cualquier acto visible. Antes de que alguien respirara aliviado por nunca haber cometido un asesinato, Jesús desmantela esa zona de confort con una afirmación que suena casi como un golpe en la mesa. La ira descontrolada y los insultos llevan la misma semilla destructiva que conduce al homicidio. No dice que los efectos sean iguales, sino que la raíz es la misma: la corrosión de la dignidad humana. En sociedades antiguas, insultar a alguien en público podía arruinar reputaciones enteras, generar peleas familiares e incluso conflictos entre aldeas, algo registrado en textos rabínicos y en relatos del historiador Flavio Josefo. Jesús trae esta realidad al corazón de cada persona, mostrando que despreciar a alguien, incluso sin levantar un dedo, ya revela una grave ruptura interna. Así, la violencia deja de ser solo física y pasa a ser también moral. Y este nuevo entendimiento empuja la conversación hacia regiones aún más profundas. Al confrontar la tendencia humana a minimizar las palabras duras y las explosiones emocionales, Jesús muestra que estas actitudes crean grietas invisibles que pueden destruir hogares, amistades y comunidades enteras. Basta recordar cómo en la propia cultura hebrea el nombre de una persona representaba quién era, por lo que humillarla era casi borrar su identidad. En tono casi quirúrgico, Jesús revela que cada palabra ofensiva, cada gesto de desprecio, funciona como un golpe contra el valor del otro. Es la anticipación del caos, el preludio de la violencia, el terreno fértil para rupturas que podrían haberse evitado. De este modo, amplía la noción de responsabilidad y abre camino para entender por qué el mandamiento va mucho más allá de evitar el derramamiento de sangre. Y con esto, prepara al público para ver la riqueza moral oculta detrás de aquella antigua prohibición. Cuando Jesús profundiza el mandamiento «no matarás», lo transforma en algo mucho más grande que la simple prohibición de quitar una vida. Revela que cada ser humano lleva un valor intrínseco, un peso moral que antecede a cualquier ley. Esta idea ya aparecía en la tradición hebrea desde el libro del Génesis, donde toda persona es descrita como portadora de la imagen divina, un concepto que, a lo largo de los siglos, influyó en debates sobre justicia, ética e incluso prácticas comunitarias entre judíos de la diáspora. Al rescatar esto, Jesús recuerda que desvalorizar a alguien es herir este principio fundamental. Con esta mirada, el mandamiento se convierte en una especie de lente moral que expone cómo las pequeñas actitudes pueden deshumanizar al otro. Y así, la discusión gana profundidad y resuena hasta hoy. Al mostrar que la violencia comienza mucho antes de cualquier agresión física, Jesús redefine completamente lo que significa cumplir la ley. Sugiere que el verdadero objetivo del mandamiento es el corazón inclinado a la indiferencia, al desprecio y a la incapacidad de ver en el otro un reflejo del Creador. No se trata solo de evitar tragedias, se trata de cultivar un ambiente donde cada persona sea tratada como alguien de valor innegociable. Esta perspectiva resuena incluso en movimientos modernos de derechos humanos que frecuentemente citan la dignidad humana como fundamento ético universal. Al final, Jesús no reduce el mandamiento, sino que lo eleva, invitando a todos a ver al otro con un respeto que va mucho más allá del mínimo legal.
Y de esta comprensión brota naturalmente el siguiente ejemplo que trae, tan provocativo como el primero. Sin previo aviso, Jesús cambia el enfoque y lleva a todos a un terreno igualmente delicado, el adulterio, un tema que abarcaba desde los códigos de Hammurabi hasta la legislación romana, siempre cargado de graves consecuencias sociales. Al principio, parecía que solo repetiría la misma prohibición conocida por generaciones, pero Jesús hace lo opuesto. Desplaza la conversación de la acción a la intención. No condena el impulso natural de admiración, algo reconocido tanto por pensadores hebreos como por filósofos griegos. El objetivo, en realidad, es la mirada que se prolonga, que calcula, que transforma al otro en objeto. En este punto, expone una herida silenciosa que atravesaba hogares antiguos y sigue presente hoy. Y al hacer esto, eleva el debate a un plano más profundo de lo que cualquier código civil podría alcanzar. Para quien lo escuchaba, este cambio de perspectiva sonaba casi como una revelación incómoda. No era solo el acto prohibido lo que importaba, sino el proceso interno que lo precedía. La tradición rabínica ya discutía la responsabilidad del pensamiento, pero Jesús va más allá al afirmar que el deseo intencional puede herir la dignidad tanto como la acción consumada. Denuncia la lógica de posesión que trataba a las mujeres como bienes de intercambio, un rasgo evidente en muchas sociedades antiguas y que, incluso de diferentes maneras, todavía resuena en la cultura contemporánea. Su enseñanza corta la fantasía y expone el mecanismo real, el corazón que reduce a alguien a la función de satisfacer un deseo. Con este movimiento, prepara a sus oyentes para una reflexión aún más contundente sobre lo que realmente sucede cuando la mirada deja de ver a una persona y pasa a ver un objeto. Basta un detalle para que Jesús revele la profundidad del problema. No acusa a los ojos o a las manos, sino al corazón que elige transformar a alguien en instrumento de placer. Su discurso utiliza hipérboles dramáticas, como arrancarse el propio ojo, no para estimular mutilaciones, sino para mostrar cuán serio es permitir que el deseo distorsionado gobierne las relaciones. En la tradición hebrea, el cuerpo era considerado bueno y la sexualidad parte de la creación divina. Por lo tanto, el peligro no estaba en la atracción, sino en la intención que deshumaniza. Esta distinción era tan importante que los textos judíos antiguos advertían sobre las consecuencias sociales de la objetificación. Jesús solo lleva esta advertencia al extremo necesario para causar impacto, y el impacto ocurre. Al hablar de cortar el mal de raíz, Jesús señala una práctica que los filósofos estoicos también discutían: la disciplina interior como forma de libertad. Para él, lidiar con el deseo no era reprimir la sexualidad, sino impedir que se convirtiera en una fuerza destructiva. Las sociedades antiguas sabían el daño que esto podía causar, desde intrigas familiares hasta conflictos entre pueblos enteros, y registraron tales consecuencias en crónicas y relatos legales. Jesús transforma este conocimiento en un llamado radical: proteger el corazón para proteger las relaciones. En el fondo, su invitación es a que cada persona enfrente sus impulsos con honestidad y coraje, antes de que se conviertan en comportamientos que hieren a sí misma y a los demás. Y es precisamente en este clima de coraje moral que avanza hacia un tema aún más delicado: el divorcio en su turbulento contexto histórico. Tan pronto como el público comienza a asimilar la profundidad de los ejemplos anteriores, Jesús toca una herida social que muchos preferían ignorar: el divorcio. En ese periodo, solo los hombres podían terminar el matrimonio, y esto creaba un desequilibrio tan grande que las mujeres a menudo quedaban sin sustento, sin protección legal y sin posibilidad de reinserción social. Para entender la tensión de la época, basta recordar el acalorado debate entre dos escuelas rabínicas: la de Shammai, más rigurosa, y la de Hillel, más permisiva. La primera aceptaba el divorcio solo en casos de infidelidad. La segunda lo permitía por prácticamente cualquier motivo, incluso algo trivial, como un plato quemado. Jesús entra en este debate como quien enciende un foco sobre las injusticias ocultas, y este foco incomoda.
El escenario político del período también inflamaba esta discusión. El reinado de Herodes Antipas, por ejemplo, estuvo marcado por controversias que involucraban divorcios y nuevos matrimonios, acontecimientos que causaron escándalo e incluso tensaron alianzas con pueblos vecinos, hechos registrados por el historiador Flavio Josefo. Era un ambiente donde el divorcio podía usarse como arma social, política y económica. Al abordar este tema, Jesús no solo está hablando de relaciones personales, sino de un sistema entero construido sobre desigualdades. Al traer esta conversación al centro, revela que el problema no es simplemente legal, sino humano. Cómo las personas manejan el compromiso, la responsabilidad y el valor del otro. Y a partir de este análisis, se prepara para redefinir la comprensión de la justicia en este campo tan sensible. En medio de un escenario en el que las leyes se usaban como escudo para intereses personales, Jesús decide invertir la lógica y usar la ley como protección para los vulnerables. Al alinearse con la interpretación más restrictiva, aquella que permitía el divorcio solo en caso de infidelidad, no estaba endureciendo las reglas, sino frenando abusos silenciosos que destruían vidas. Las mujeres abandonadas por motivos triviales a menudo eran condenadas a la pobreza, y los registros históricos muestran que, en varias aldeas de Judea, dependían de la caridad comunitaria para sobrevivir. Al decir que un hombre que se divorcia injustamente hace que la esposa adultere, Jesús denuncia públicamente la irresponsabilidad masculina que dejaba a tantas mujeres expuestas. Es una crítica poderosa que sacude la estructura social. Al mismo tiempo, la enseñanza de Jesús revela algo que muchos de sus contemporáneos no querían enfrentar. El matrimonio no era un contrato que podía descartarse por capricho, sino una alianza que exigía responsabilidad mutua. Muestra que la ley dada siglos antes ya tenía este propósito de protección, pero había sido distorsionada con el tiempo para favorecer a quienes tenían más poder. Al rescatar este sentido original, Jesús reposiciona la discusión en el eje de la dignidad humana. No se trata de restringir libertades, sino de impedir que alguien trate al otro como desechable. Y con este ajuste de rumbo, abre paso para discutir el ideal más profundo de esta unión, algo que iba mucho más allá de los debates jurídicos. En lugar de detenerse en tecnicismos legales, Jesús lleva a sus oyentes de vuelta al comienzo de la historia, cuando la alianza entre dos personas se describía como una unión profunda, marcada por la asociación y la mutualidad. Recuerda que el propósito original del matrimonio no era crear ganadores y perdedores, sino formar una relación donde cada uno fortaleciera al otro. Esta visión aparece ya en los primeros textos de la Torá, donde la pareja es retratada como una unidad inseparable, compartiendo responsabilidad y dignidad. Al finalizar esta secuencia, señala un camino sorprendentemente actual. Las relaciones saludables solo pueden florecer cuando cada persona reconoce el inmenso valor del otro. Esta idea resuena en debates modernos sobre ética, psicología y derechos humanos, mostrando cuánto las enseñanzas de Jesús atraviesan eras al tratar con la esencia de la convivencia humana. No propone la perfección instantánea, sino un proceso de transformación que comienza dentro y se refleja en las elecciones diarias. Es como si dijera que la verdadera revolución no ocurre en las leyes que nos rodean, sino en la forma en que nos vemos unos a otros. Y con esta conclusión, nos deja ante una pregunta que resuena hasta hoy, una pregunta que vale la pena llevar más allá de estas palabras.